el Hijo de Dios, y que aceptara ir a una comida a la casa de un fariseo, eso era terrible. Alabado sea el Señor. Eso era terrible. Pero el fariseo le había rogado a Jesús que fuera a comer en su casa. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Allí no hubo protocolo, se rompió todo. Porque aquel fariseo lo que quería era invitarlo a comer y empezar a polemizar, a alegar, a discutir y a traer un ambiente raro. Porque el Señor no andaba solo, era un montón de gente que iba detrás. Y entonces él quería como ridiculizarlo delante de todos. En el protocolo decía que el visitante era llevado a un lugar de la mesa, pero antes le lavaban los pies. Para eso estaban los criados o los esclavos, le lavaban los pies. Eso era parte del protocolo. Le daban un abrazo y le daban un beso para entrarlo allí a la casa. Pero a él no lo recibió nadie. Él entró y se sentó a la mesa. Dice el verso 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungió con el perfume. Note esto. Este era el protocolo que el que lo había invitado tenía que hacer, por lo menos ungirlo con un perfume tan caro. No le iba a salir del bolsillo a ese fariseo por nada de la vida. Porque esa mujer, aunque era una pecadora, era una persona que tenía dinero. Eso no lo compraba cualquier pobre. Ese perfume podía costar el salario de un trabajador durante un año. Eso no lo compraba cualquiera. Algunos lo que compran por ahí un 7 machos, que llaman. Que en lugar de oler a bueno, repugna. Desde lejos, si usted quiere esconderse cuando viene alguien con esa fragancia espantosa. Pero allí era una cosa fina. Y mire, cuando vio esto el fariseo, que lo había invitado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Eso lo está pensando y maquinando en la mente. Y como al Señor no se le esconden los pensamientos de nadie, Él detectó lo que estaba pensando aquel carnudote. El Señor sabía por qué lo había invitado y para qué.
pero le quería dar una tremenda enseñanza, muy grande enseñanza. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Y mire la gran enseñanza y la gran afrentada que le pega al Señor. Porque fue una afrentada. Y por eso me llamó la atención que cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, si este supiera quién es. ¿Y sabe por qué me llamó la atención? Porque hay gente que no hace nada, pero cuando ve que otro va a hacer, de una vez saltan. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? No hacen. Y son como dice el dicho: ni rajan ni prestan el hacha. Ni hacen el trabajo, pero tampoco lo dejan hacer. Y cuando ven que alguien lo va a hacer, se enojan. Pues aquí está la lección que el Señor le quiere dar a este hombre. Y dice, entonces Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno debía 500 denarios y otro 50. No teniendo ellos con qué pagarlo, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le ama más? Respondió Simón y dijo: pienso que aquel quien se le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, le dijo: Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y tú no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Le está dando por donde le duele, ¿verdad? Alabado sea Dios. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Qué tremendo. Aquel fariseo se quedó sin ánimo de levantarse de la silla, sin hambre. Resultó que el afrentado fue él. Y se descubrió para qué había invitado al Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que antes de salir de la casa o el día antes ha orado y ha dicho: Señor, voy a ir al culto esta noche, pero yo quiero que me visites allí, quiero que te manifiestes, que tu gloria sea notable. Y cuando llega, afrentas al Señor, porque ni alaba, ni se queja, ni puja. Para levantar una mano le pesa un montón. El Señor está viendo: ¿para qué me invitó este? ¿Para qué me invitó? ¿Para qué me invitó? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y luego le da la respuesta
de la lección, de la enseñanza, y le dice, por lo cual te digo que tus muchos pecados te son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le ama poco, poco ama. A ver, ¿cuántos aman aquí poco al Señor? ¿Cuántos aman casi nada al Señor? Usted lo sabe. ¿Usted lo sabe? Ama al Señor, pero poquito. Casi nada. ¿Y por qué el otro? ¿Por qué el otro ama tanto? ¿Por qué el otro corre? ¿Por qué el otro hace y ayuda y mete la vida y mete lo que tiene por la causa del Señor? Porque a ese se le perdonó mucho. Usted no sabe por qué me ve a mí aquí todo el tiempo. En las actividades, metido en una cosa, en otra, y en otra, y en otra, y en otra. Porque yo sé que Él me perdonó a mí mucho. Me amó mucho. Él me amó a mí mucho. Y como me amó mucho, yo lo amo a Él. Y todo el que se le ha perdonado mucho, mucho ama. Todo aquel que sabe de dónde el Señor lo sacó, cómo estaba, en qué condiciones morales, espirituales, en qué condiciones, cómo andaba, cómo era, quién era. ¿Qué pedazo de carne era en el mundo? ¿Qué trozo? Oiga, o qué sobro de la droga. ¿Qué sobro del alcoholismo? ¿Qué sobro de la prostitución? ¿Qué sobro de la degeneración? ¿Qué sobro de la miseria, de la ruina? Cuando uno entiende eso, no está esperando que alguien le diga, hoy hay culto. No está esperando que alguien le diga, alaba hermanito al Señor, abra tu boca. No y no. Levante esas manos y dé un gloria a Dios grande. A su nombre. ¿Por qué? Porque mucho se nos ha dado. Mucho. Y la gratitud no es muda. La gratitud es expresiva. Y el Señor le da esta gran enseñanza a este hombre. Y todavía añade y le dice a la mujer, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, vete, tu fe te ha salvado, ve en paz. Este es un caso muy importante, que nos deja una gran enseñanza a nosotros, que hemos conocido al Señor y que venimos a agradecerle a Él. Que venimos a agradecerle a Él. Y que no venimos en una fecha como esta a hablar otras cosas y a contar de las luces que tiene ya listas allá en la casa, y del burro y del corral para hacer su
su pesebre, que nada tiene que ver con la vida cristiana. Cristo nació una vez, no cada año. Cristo nació, vivió aquí como hombre, murió en una cruz. Y lo que a mí me importa es que Él murió y resucitó. Y yo estoy aquí celebrando la resurrección de mi Señor, que después de resucitar ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Y desde allí intercede por mí. Esa es la base de mi cristianismo y de todo el cristianismo. A Dios sea la gloria. Pero mire, hermano, mire. Hay otro ejemplo de estos maravilloso en el capítulo 12 de Juan. Registra la palabra Juan capítulo 12. El versículo 1 al verso 7, dice la palabra: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Hermano, yo no sé qué se sentirá, porque nunca he tenido esa experiencia, y yo creo que ustedes tampoco, de que alguien hubiera estado podrido por allá en la tierra y lo resucitó el Señor, y ahora lo está invitando a usted a comer a su casa. ¿Qué se sentiría? Un ambiente tremendo, hermano. Le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Allí estaba el Señor y estaba Lázaro, a quien el Señor lo había resucitado. Esa era una verdadera celebración, hermano. Una verdadera celebración. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y mire, y la casa se llenó del perfume, la casa. Eso no era una cosa sencilla. Y escuche lo que dijo uno, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Qué dijo? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía o se robaba de lo que echaban en ella. Entonces Jesús le dijo, mire lo que el Señor le dice: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Qué tremendo, hermano. Invertir en el Señor no hay pérdida. No hay pérdida. Alabado su nombre por siempre. ¿Por qué? Porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y aquí hay una gran enseñanza. Usted puede tener a su amigo ahí sentado, a su familiar, a su esposo, a su esposa ahí al lado. Usted puede tener a su papá, a su mamá al lado.
pero a él no siempre lo va a tener. Él se va a despedir un día. La hermana Irma se ríe y mira al pobre José. No, es en serio. Se va a despedir un día, pero al Señor siempre lo vamos a tener. Nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, y tenemos que cuidar esa presencia, cuidar que Él no se vaya y atenderlo cuando Él está. ¿Ha visto usted que a veces la presencia de Dios se está moviendo y hay gente masticándose un chicle o mirando para los lados o codeando al que está al lado suyo o chisteando lejos de tal cosa? El Señor está ahí, hay que atenderlo. ¿Y cómo lo atiende? Adorándole, bendiciendo su nombre, diciéndole: aquí estoy, bendito sea su nombre por la eternidad. Como aquellos cuando el Señor entraba a Jerusalén, antes de ir a la cruz, hizo la entrada a Jerusalén en un burro, en un asno prestado. Entró allí a Jerusalén cabalgando y la gente lo vio y rompían las ramas de los árboles para tirarle ramas y decían: ¡Hosana en las alturas! Bendito el que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor. Alababan, bendecían su nombre. El Señor ante nosotros no es que tenga una sobrevaloración, es que Él tiene el valor eterno, incomparable a cualquier ser humano. Quien realmente merece la pleitesía, la adoración, la alabanza, la veneración, es Él. Entonces, nosotros no tenemos otra forma de expresar, alabar su nombre. Hemos venido a alabarlo. Hemos venido a glorificar, a bendecir su nombre. Aleluya. Usted ve lo que dice aquel ladrón, porque no se vendió esto y se dio a los pobres. El Señor dijo: los pobres siempre los van a tener, pero a mí no siempre me van a tener. Les estaba hablando de lo físico y de lo temporal, porque él estaba ya despidiéndose. Aquí dice que fue 6 días antes de la Pascua. Él estaba despidiéndose. Pero esta mujer, para preparar ese perfume, para ungir los pies del Señor, era una inversión extraordinaria. Usted le pregunta aquí a algunos, los salarios son diferentes, pero algunos escritores exageran que eso valía muchísimo, por lo menos al cambio de hoy. Muchísimos. Miles de dólares ese perfume. Eso no lo tenía cualquiera, ni lo podía comprar cualquiera. Y Judas, que era muy economista, pero muy largo, él sí ya sabía cuánto valía eso. Se hubiera vendido en 300 denarios. Todo el salario de una persona en el año se hubiera vendido y se hubiera dado a los pobres. La protesta que estaba haciendo este hombre era: ¿por qué no pusieron ese dinero o ese perfume en la bolsa que yo administro? Porque se robaba todo.
No era que se robara una parte, se lo robaba todo. En una ocasión fueron a pagar impuestos y el Señor dijo, saque ahí de la bolsa y pague por mí, por otros dos que no han pagado. Y no había nada. Y eran unas monedas que se pagaba y no había. Y entonces tuvo que hacer un milagro. Mire, agarre un anzuelo y tírelo. Y de la boca de ese pez va a salir lo de pagar el impuesto suyo y mío. Porque este ya se robó todo. Y él lo que quería era que metieran a su bolsa. Él veía esos 300 denarios ahí metidos. Tremendo. Alabado sea el Señor. Pero qué bueno es Dios, hermano. Qué bueno que esa es la expresión. Si usted se pone en los zapatos de esa persona, usted se va a dar cuenta que no tenía otra manera de expresar su agradecimiento. Había resucitado a su hermano. Ahí estaba su hermano sentado a la mesa. La amistad que el Señor había mantenido con ellos era una amistad cercana. No había otra manera de manifestar la gratitud. ¿De qué forma voy yo a agradecerle al Señor tantas cosas que ha hecho con nosotros? Y fue a buscar la libra de perfume de nardo puro para ungir. Y toda la casa se llenó de ese perfume fino, hermano. ¡Qué maravilla! Alabado sea el Señor. Un día usted y yo, porque yo anhelo eso en mi espíritu, mi alma. Un día vamos a estar a sus pies, no con una libra de perfume, con nuestras lágrimas, ya con un cuerpo glorificado, inmortalizado, allí, aleluya, tirados a los pies, dándole gloria, agradeciendo lo tanto que Él hizo. Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre.